Hola compañeros, el día de hoy les voy a explicar la teoría del error. Principalmente cómo calcular el error de el volumen de una esfera, no, la superficie de una esfera, el volumen de un paralelepípedo, el perímetro de una mesa y el área de una mesa. Bueno, la teoría del error dicta que en toda medida física hay una incertidumbre. Estas medidas, así se tomen con herramientas digitales o análogas, van a tener una cierta incertidumbre. Ok, entonces, según la teoría del error, X, Y y Z son cantidades a medir. Es decir, digamos, en este caso, la altura, el largo y el ancho de un paralelepípedo, que se utilizan para calcular U. U en este caso es el volumen de un paralelepípedo. Aquí las escribo otra vez. LW por H igual al volumen del paralelepípedo. Esto también lo podemos reescribir como X por Y por Z igual a U. Ok. U es una función de X, Y y Z. ¿Esto qué quiere decir? Que U de X, de Y, de Z, o sea, cualquier valor que tome X, Y o Z, van a ser para calcular el volumen del paralelepípedo, la función U. Ok, vamos a ver unas cosas de notación. Entonces sabemos que X con un guioncito arriba con una rayita, Y con otra rayita y Z son las medidas. Cualquier letra con la rayita es una medida. Y el delta de X, delta de Y y delta de Z, que son las diferencias, el delta es este triangulito, es la incertidumbre. Ok, teniendo en cuenta esto, sabemos que U es igual a F de X, de Y, de Z. Es función de esos términos. Y ahora podemos decir entonces que la medida de U es función de las medidas de X, de Y y de Z. Ok, y delta de U, pues entonces es el error de la medida. Ok. En el PDF tenemos distintas fórmulas que podemos ver. Pero digamos que la primera que vemos aquí de esta fórmula es una fórmula que requiere el conocimiento de derivadas parciales. Entonces vamos a desplazarnos acá. Bueno, podemos ver que U es igual a una constante por X, bla, bla, bla. Te puedes confundir muchísimo con esto, así que lo voy a explicar con un ejemplo ya calculado. Vamos a trabajar en base a esta fórmula. Entonces, el error de U es igual a U raíz cuadrada del error de X sobre la medida de X al cuadrado por A. A es un exponente, ¿ok? Bueno, damos más exactamente lo que tenemos que hacer para este laboratorio. Entonces, tenemos que calcular estas distintas medidas y sus errores, estos distintos errores y la medida. Entonces, el error son primero el área de la esfera, la superficie, el volumen del paralelepípedo, el perímetro de la mesa y el área de la mesa. Ok, primero vamos a buscar las fórmulas para cada uno de estos. Entonces, la superficie de la esfera. La fórmula para la superficie de la esfera está dada por 4pi por radio al cuadrado. Vale. Si se acuerdan cuando vemos aquí. Ignoren la parte de la constante, ¿listo? La idea es no tomar en cuenta esa constante a la hora de realizar esto, porque en ningún lado nos la están pidiendo, entonces se obvia. Entonces, la constante es un valor que nunca va a cambiar, a pesar de que la función cambie. Entonces, la constante acá es 4pi. Entonces, este valor para nosotros no existe. Teniendo en cuenta eso, podemos ver que acá toman distintos valores. X, Y, W, pueden ser cualquier medida. Y Z, no necesariamente tiene que haber un fraccionario, ¿no? Es una suposición, digamos que el exponente sea negativo, entonces Z sería abajo. Ok, entonces, en base a esto, el exponente de X es el exponente que vamos a colocar a multiplicar acá, ¿sí? Acá podemos ver un caso en el cual vemos que 2H y T. Entonces estas son las medidas que se tomaron, la altura y el tiempo de caída de la pelota, en este ejemplo. Entonces, 2 es una constante que vamos a obviar, pero vemos que T tiene un exponente, este exponente es 2.
Entonces, a la hora de hacer la fórmula para calcular el error de esa medida, podemos ver que según la fórmula de aquí arriba, que no las podemos ver al tiempo, sí las podemos ver al tiempo. Ok, según la fórmula de aquí arriba, el exponente pasa a multiplicar tanto el error sobre la medida. Entonces en este caso el exponente 2 pasa a multiplicar el tiempo sobre la incertidumbre del tiempo sobre la medida. Ok, eso es para los exponentes. Entonces teniendo en cuenta eso, aquí hice lo que tocaba hacer. Entonces, bueno, aparte de eso sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Nosotros en las medidas tomamos es el diámetro de la esfera. Entonces simplemente dividimos eso sobre 2 y tenemos el radio. Ok, entonces, para calcular el error de la superficie de la esfera, este de delta, usamos la siguiente fórmula, que es la medida de la superficie, sin errores, que sería U, la medida de U, ¿sí? La raíz, y pues entonces cada medida tendría su delta más, ¿sí? Dependiendo de cuántas medidas tiene. Ahorita vemos más medidas. En este caso solamente la medida del radio. Entonces, el 2, el exponente, pasa a multiplicar y sería la incertidumbre del radio sobre el radio al cuadrado. Despejamos eso, podemos despejar esta raíz con ese cuadrado y tenemos que la fórmula de la incertidumbre sale a partir de esto. Ya solamente sería calcularlo, tanto con la medida analógica como con la medida digital. Y bueno, prácticamente es lo mismo con las otras, sino que estas son más sencillas. Estas no tienen exponentes, pero son varios. Entonces simplemente tenemos que la medida del volumen del paralelepípedo es igual a h, el height, el ancho, no, el largo, largo por el ancho por la altura. Entonces hacemos lo mismo, la medida es raíz. Entonces acá como no hay exponentes es simplemente la diferencia sobre la medida al cuadrado y se suman cada una de las medidas, ¿sí? Entre más medidas haya, pues más habrá que sumar, bla, bla. Y ya, acá tenemos dos medidas nada más. Las constantes las obviamos, entonces simplemente es esto. Y bueno, estas serían las fórmulas que vamos a utilizar para calcular eso. Y ya, hay que hacerla dos veces, una por cada cosa. Y vale, no se escribe nada más delta de esto, sino que se escribe, digamos, área AE. Entonces el área de la esfera es igual a la medida de AE más o menos el delta de AE. Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer, muchachos.